Después de estos acontecimientos, se dio aviso a José de que su padre estaba enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y cuando se le hizo saber a Jacob que su hijo José venía a visitarlo, Israel hizo un esfuerzo y se sentó sobre la cama. Y le dijo a José: El Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: Yo haré que te reproduzcas y te multipliques. Yo haré de ti un conjunto de naciones, y esta tierra se la daré como su herencia perpetua a tu futura descendencia. En cuanto a tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti en la tierra de Egipto, son míos. Son como mis hijos Rubén y Simeón. Los que engendres después de ellos serán tuyos, pero se les conocerá en sus herencias por el nombre de sus hermanos. Cuando yo venía de Padán, en el camino se me murió Raquel en la tierra de Canaán, como a media legua de distancia en dirección a Efrata, y allí en el camino de Efrata, que es Belén, la sepulté. Génesis 48, 1 al 7. Jacob había permanecido durante 17 años en Egipto. Ahora era un anciano a punto de morir. Sin embargo, cuando José llegó a verlo, cobró fuerzas y se sentó en su cama. En aquellos momentos los recuerdos se agolparon en su mente. Sus pensamientos evocaron el momento en el que Dios se le había aparecido por primera vez en luz, en la tierra de Canaán, para bendecirlo. Muchos años habían pasado desde aquel día, y Jacob había vivido una larga vida. Cuando era joven pensaba que su inteligencia y su astucia podían llevarlo a conseguir cualquier cosa que quisiese, y estaba dispuesto a utilizar cualquier método para obtenerlo. Cuán lejos había quedado aquel muchacho autosuficiente y orgulloso. Ahora Jacob no se jactaba de sí mismo, sino que reconocía la mano del Señor conduciéndolo cada momento de su vida, trabajando en su carácter a fin de transformarlo en Israel, el hombre que Dios quería que fuera. Dios había cumplido su promesa de bendición sobre Jacob dándole una gran familia. Cada uno de los hijos de Israel se convertiría en una tribu, partes de una gran nación de la cual en el futuro vendría el Salvador. Los hijos de Israel eran 12. Rubén y Simeón habían sido los primeros. Sin embargo, Jacob quiso adoptar a los hijos de José como suyos. Tal vez estos serían el reemplazo de Rubén y Simeón, quienes en cierto sentido se habían descalificado a sí mismos de la posición de liderazgo en la familia a causa de su pecado. Génesis 34, 25 y Génesis 35, 22. Al hacer esto, Israel estableció para los hijos de José el mismo lugar de privilegio que tenían sus otros hijos. A partir de ese momento, Manasés y Efraín serían contados entre los 12 líderes de las tribus de Israel. Pero, ¿por qué Israel adoptó a los hijos de José? Quizás él deseaba que ellos no sucedieran a su padre en su poder y grandeza en Egipto, sino que supieran que habían sido llamados a algo mucho mayor, a heredar la promesa hecha por Dios a Abraham. De ese modo, este viejo moribundo guió a estos jóvenes a unirse al pueblo de Dios, nombrando a cada uno de ellos como cabeza de una tribu. Tal vez, a los ojos del mundo, Manasés y Efraín tenían en sus manos un futuro brillante gracias a la grandeza que su padre había logrado en Egipto. Sin embargo, Israel quería que estos jóvenes supieran que la gloria de este mundo no tiene punto de comparación con la gloria del cielo. Recuerda, solo aquellos que pasan por alto las tentaciones de las riquezas, el poder, la fama y el éxito que este mundo ofrece y se abrazan a la promesa de Dios, un día verán que lejos de perder, lo han ganado todo. Por eso, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. En el futuro, el pueblo de Israel estaría constituido por 13 tribus, ya que al no haber una tribu de José, se sumarían las de Efraín y Manasés, sus dos hijos. Sin embargo, la Biblia nos habla solo de 12 tribus. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví no sería contada como tal. Sus integrantes se convertirían en la tribu de los sacerdotes y de aquellos que estarían a cargo del culto a Dios. Ellos tampoco tendrían un territorio definido, sino que vivirían distribuidos por todo Israel. En lugar de heredar una tierra propia, Dios mismo sería su herencia. Al evocar el pasado,
con persistente dolor, Israel también recordó la trágica muerte de su amada esposa Raquel. En su lecho de muerte, sus pensamientos se dirigieron al lugar donde ella había sido sepultada. Indudablemente este debió ser un recuerdo muy doloroso para él. Mirando hacia atrás, Jacob podía ver el largo camino que había recorrido desde que salió huyendo de la casa de su padre, y pudo dar testimonio de cómo la mano de Dios había estado con él. Cuando era joven, Jacob había vivido controlado por sus impulsos, emociones y deseos. En ese entonces, la fe no era el pilar de su vida. En su lugar, confiaba en sus propias fuerzas y en su ingenio. Siendo ya un anciano, Jacob había aprendido a descansar en Dios. Indudablemente, a lo largo de toda su vida, Dios había hecho crecer su fe. La Biblia dice: la senda de los justos es como la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Proverbios 4:18. Recuerda, la vida espiritual no es una experiencia que tiene lugar en un momento determinado, sino un recorrido gradual de crecimiento progresivo. Si eres un hijo de Dios, debes saber que el Señor trabaja constantemente para formar en ti la imagen de Jesucristo. Y también puedes tener la seguridad de que Él continuará haciéndolo hasta el fin de tus días, ya que, como dice su palabra, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. De la vida de Jacob podemos aprender que tenemos que esperar a que el fruto del Espíritu Santo en nosotros se desarrolle. Dios trató a Jacob con mucha paciencia, y si eres su hijo, de la misma manera se ocupará de ti. Así que da gracias al Señor por la posibilidad de este crecimiento en tu vida y por su paciencia que así lo hace posible.